Los ojos de la piel, la arquitectura y los sentidos. Juhani Pallasmaa. Traducción de Moisés Puente y Carles Muro. Prólogo. Hielo fino, Stephen Hall. Cuando me senté a escribir estas líneas en la lluviosa Nueva York, pensé en la nieve nueva recién caída en Helsinki y el hielo fino temprano, y recordé historias del frío invierno en Finlandia, donde cada año se improvisan carreteras como atajos que cruzan por el hielo grueso de los lagos del norte. Meses más tarde, cuando el grosor del hielo haya disminuido, alguien se arriesgará a cruzar el lago en coche y a hundirse. Me imagino una última visión de las grietas en el hielo blanco que se resquebraja y el agua helada negra emergiendo dentro del coche que se hunde. Finlandia es una belleza trágica y misteriosa. Juhani Pallasmaa y yo comenzamos a compartir ideas sobre la fenomenología en arquitectura durante mi primera visita a Finlandia, con motivo del quinto simposio Alvar Aalto celebrado en Jyväskylä en agosto de 1991. En octubre de 1992 nos volvimos a ver en Helsinki, donde yo me encontraba trabajando en el concurso del Museo de Arte Contemporáneo. Recuerdo una conversación donde los escritos de Maurice Merleau-Ponty sobre cómo podrían interpretarse o dirigirse hacia la secuencia espacial, la textura, el material y la luz experimentados en la arquitectura. Recuerdo que esta conversación tuvo lugar comiendo a cubierto en un enorme barco de madera anclado en el puerto de Helsinki. El vapor salía en volutas de un plato de sopa de verduras, mientras el barco se mecía ligeramente en las aguas del puerto parcialmente congeladas. He experimentado la arquitectura de Juhani Pallasmaa, desde sus maravillosas ampliaciones del Museo de Rovaniemi hasta su casa de madera de veraneo, situada en un extraordinario islote rocoso del archipiélago de Turku. El sonido y el olor de estos espacios y cómo se sienten tienen el mismo peso que el aspecto de las cosas. Pallasmaa no es solo un teórico, es un arquitecto brillante con una perspicacia fenomenológica. Practica la inanalizable arquitectura de los sentidos, cuyas propiedades fenomenológicas concreta en sus escritos, que tienden hacia una filosofía de la arquitectura. Por invitación de Toshio Nakamura, en 1993, trabajamos junto a Alberto Pérez Gómez en la producción del libro Questions of Perception, Phenomenology of Architecture. Algunos años más tarde, la editorial Amas U decidió reeditar este librito, pues creía probado que sus argumentos eran importantes para otros arquitectos. Los ojos de la piel de Juhani Pallasmaa, un libro que nace de Questions of Perception, es un argumento más claro y ajustado en favor de las decisivas dimensiones fenomenológicas de la experiencia humana en arquitectura. Desde que en 1959 el arquitecto danés Steen Hilaire Rasmussen escribiera La experiencia de la arquitectura, no ha habido un texto tan claro y conciso que pueda servir a estudiantes y arquitectos en esta época crítica para el desarrollo de la arquitectura del siglo XXI. El libro que Merleau-Ponty estaba escribiendo cuando murió, Lo visible y lo invisible, contiene un capítulo asombroso, el entrelazo, el quiasmo. De hecho, este fue el origen del lema que puse al proyecto del concurso de 1992 para el Museo de Arte Contemporáneo de Helsinki. Se cambió chiasmo por quiasma, donde el finlandés no existe la C. En el capítulo Horizonte de las cosas, Merleau-Ponty escribió: no más que el cielo y la tierra, el horizonte es una colección de cosas que se mantienen unidas, o un hombre de clase, o una posibilidad lógica de concepción, un ser por porosidad, por preñez o por generalidad. En la segunda década del siglo XXI, estas ideas van más allá del horizonte, bajo la piel.
Los bienes de consumo lanzados en todo el mundo mediante las técnicas hiperbólicas de la publicidad sirven para reemplazar nuestras conciencias y difuminar nuestra capacidad reflexiva. En arquitectura, la aplicación actual de nuevas técnicas supercargadas digitalmente se unen a la hipérbole. En este ruidoso fondo, la obra de Palasma evoca soledad reflexiva y resuelve lo que en su día él denominó la arquitectura del silencio. Instaré a mis alumnos a que lean esta obra y a que reflexionen sobre el ruido del fondo. Hoy en día, la profundidad de nuestro ser pisa el hielo fino. Introducción a la segunda edición. Tocar el mundo. Juhani Palasma. Mi librito Los ojos de la piel, la arquitectura y los sentidos se publicó por primera vez en 1996 en la colección Polemics de la editorial Academy Editions de Londres. Los editores de la colección me invitaron a que escribiera un extenso ensayo de 32 páginas sobre un tema que encontré pertinente en el discurso arquitectónico de la época. La segunda parte del manuscrito tomó sus ideas básicas de un ensayo titulado An Architecture of the Seven Senses, una arquitectura de los 7 sentidos, y publicado en un número especial de la revista Amas-U. Questions of Perceptions, Phenomenology of Architecture, julio de 1994, dedicado a la obra de Stephen Hall y que también incluía ensayos del propio Hall y de Alberto Pérez Gómez. Una conferencia posterior, impartida en un seminario sobre fenomenología arquitectónica en la Real Academia Danesa de Bellas Artes de Copenhague en junio de 1995, donde presentamos ponencias los 3 autores de Questions of Perception, suministró las referencias y los argumentos básicos de la primera parte. Para mi sorpresa, el modesto libro tuvo una muy buena acogida y se convirtió en una lectura necesaria en los cursos de teoría de la arquitectura de numerosas escuelas de arquitectura de todo el mundo. En un principio, el polémico ensayo se ha basado en experiencias, opiniones y especulaciones personales. Me había preocupado cada vez más por cómo el predominio de la vista y la supresión del resto de los sentidos había fluido en la forma de pensar, enseñar y hacer crítica de la arquitectura, y por cómo, consecuentemente, las cualidades sensuales y sensoriales habían desaparecido de la arquitectura. Durante los años que han pasado desde que escribí el libro, el interés por la trascendencia de los sentidos ha crecido significativamente, tanto en el ámbito filosófico como en términos de la experiencia, del hacer y del enseñar arquitectura. Se han fortalecido y confirmado mis suposiciones sobre el papel del cuerpo como lugar de la percepción, del pensamiento y de la conciencia, y sobre la importancia de los sentidos en la articulación, el almacenamiento y procesado de las respuestas e ideas sensoriales. En particular, las investigaciones filosóficas sobre la corporeidad humana y las recientes investigaciones neurológicas han proporcionado apoyo a mis conjeturas. Al escoger el título Los ojos de la piel, quería expresar la importancia del sentido del tacto para nuestra experiencia y nuestra comprensión del mundo, pero también pretendía crear una especie de cortocircuito conceptual entre el sentido dominante de la vista y la reprimida modalidad sensorial del tacto. Más tarde aprendí que nuestra piel es capaz de distinguir una serie de colores. De hecho, vemos a través de la piel. La importancia del sentido del tacto en la vida humana se ha hecho cada vez más manifiesta. La opinión del antropólogo Ashley Montagu, basada en pruebas médicas, confirma la primacía del mundo áptico. La piel es el más antiguo y sensible de nuestros órganos.
nuestro primer medio de comunicación y nuestro protector más eficaz. Incluso la transparente córnea del ojo está recubierta por una capa de piel modificada. El tacto es el padre de nuestros ojos, orejas, narices y bocas. Es el sentido que pasó a diferenciarse en los demás, un hecho que parece reconocerse en la antiquísima valoración del tacto como la madre de todos los sentidos. El tacto es la modalidad sensorial que integra nuestra experiencia del mundo con la de nosotros mismos. Incluso las percepciones visuales se funden e integran en el continuum áptico del yo. Mi cuerpo me recuerda quién soy y en qué posición estoy en el mundo. Mi cuerpo es realmente el ombligo de mi mundo, no en el sentido del punto de vista de la perspectiva central, sino como el verdadero lugar de referencia, memoria, imaginación e integración. Todos los sentidos, incluida la vista, son prolongaciones del sentido del tacto. Los sentidos son especializaciones del tejido cutáneo, y todas las experiencias sensoriales son modos del tocar, y por tanto están relacionados con el tacto. Nuestro contacto con el mundo tiene lugar en la línea limítrofe del yo, a través de partes especializadas de nuestra membrana envolvente. Es evidente que la arquitectura enriquecedora tiene que dirigir todos los sentidos simultáneamente y ayudar a fundir la imagen del yo con nuestra experiencia del mundo. El fundamental cometido mental de los edificios es el alojamiento y la integración. Ellos proyectan nuestras medidas humanas y el sentido de orden en un espacio natural inmesurable y sin propósito. La arquitectura no nos hace vivir en mundos de mera invención y fantasía. Articula las experiencias del ser en el mundo y fortalece nuestro sentido de realidad y del yo. El sentido del yo, fortalecido por el arte y la arquitectura, también nos permite dedicarnos plenamente a las dimensiones mentales del sueño, de la imaginación y del deseo. Los edificios y las ciudades proporcionan el horizonte para entender y confrontar la condición humana existencial. En lugar de crear meros objetos de seducción visual, la arquitectura relaciona, media y proyecta significados. El significado primordial de un edificio cualquiera está más allá de la arquitectura. Vuelve nuestra conciencia hacia el mundo y hacia nuestro propio sentido del yo y del ser. La arquitectura significativa hace que tengamos una experiencia de nosotros mismos como seres corporales y espirituales. De hecho, esta es la gran función de todo arte significativo. En la experiencia del arte tiene lugar un peculiar intercambio. Yo le presto mis emociones y asociaciones al espacio y el espacio me presta su atmósfera, que atrae y emancipa mis percepciones y mis pensamientos. Una obra de arquitectura no se experimenta como una serie de imágenes retinianas aisladas, sino en su esencia material, corpórea y espiritual plena e integrada. Ofrece formas y superficies placenteras, moldeadas por el tacto del ojo y de otros sentidos, pero también incorpora e integra estructuras físicas y mentales que otorgan a nuestra experiencia existencial una vigencia y una trascendencia reforzadas. En su trabajo creativo, tanto el artista como el artesano se involucran directamente con sus cuerpos y sus experiencias existenciales, más que centrarse en un problema externo y objetivado. Un arquitecto sabio trabaja con todo su cuerpo y sentido del yo. Al trabajar sobre un edificio o un objeto, el arquitecto simultáneamente se dedica a una perspectiva inversa, su propia imagen, o más exactamente, su experiencia existencial. En el trabajo creativo tiene lugar una poderosa identificación y proyección,
toda la construcción corporal y mental del hacedor se convierte en el emplazamiento de la obra. Ludwig Wittgenstein reconoce la interacción entre la obra filosófica y arquitectónica con la imagen del yo. En realidad, trabajar en filosofía, como en muchos sentidos en arquitectura, no es más que trabajar sobre uno mismo, sobre la propia interpretación de uno mismo, sobre cómo ve uno las cosas. Normalmente, el ordenador se considera una invención únicamente beneficiosa que libera la fantasía humana y que facilita un trabajo de proyecto eficiente. Me gustaría expresar mi seria preocupación al respecto, al menos en lo que se refiere al actual papel del ordenador en el proceso proyectual. Las imágenes por ordenador tienden a aplanar nuestras magníficas, multisensoriales, simultáneas y sincrónicas capacidades de imaginación, al convertir el proceso del proyecto en una manipulación visual pasiva, un viaje retiniano. El ordenador crea una distancia entre el hacedor y el objeto, mientras que el dibujo a mano, así como trabajar con maquetas, colocan al proyectista en un contacto áptico con el objeto o espacio. En nuestra imaginación, el objeto se sujeta con la mano y se mantiene simultáneamente dentro de la cabeza, y nuestros cuerpos modelan la imagen figurada y proyectada físicamente. Estamos dentro y fuera del objeto al mismo tiempo. El trabajo creativo exige identificación, empatía y compasión corporales y mentales. Investigaciones recientes sobre las neuronas espejo proporcionan una base experimental para el entendimiento del complejo proceso de simulación corpórea. También ha despertado mi interés el papel que desempeña la visión periférica, también desenfocada en nuestra experiencia vivida del mundo, así como en nuestra experiencia de la interioridad de los espacios en los que vivimos. Un factor destacable en la experiencia de envolver la espacialidad, la interioridad y la hapticidad es la supresión deliberada de la visión nítida y enfocada. Este tema apenas ha entrado en el discurso teórico arquitectónico, puesto que la teoría arquitectónica continúa interesándose por la visión enfocada, la intencionalidad consciente y la representación en perspectiva. La esencia misma de la experiencia vivida está modulada por el imaginario áptico, inconsciente, y por la visión periférica desenfocada. La visión enfocada nos enfrenta con el mundo, mientras que la periférica nos envuelve en la carne del mundo. Además de la crítica a la hegemonía de la visión, necesitamos reconsiderar la esencia misma de la visión y la colaboración entre los diferentes reinos sensoriales. Las fotografías de arquitectura son imágenes centralizadas de una gestalt enfocada, mientras que la calidad de una realidad arquitectónica parece depender fundamentalmente de la naturaleza de la visión periférica que desarrolla el sujeto en el espacio. Un contexto boscoso y un espacio arquitectónico ricamente moldeado facilitan abundantes estímulos para la visión periférica, y estos escenarios nos centran en el espacio mismo. El campo perceptivo preconsciente que se experimenta fuera de la esfera de la visión enfocada parece ser existencialmente tan importante como la imagen enfocada. De hecho, existen pruebas médicas de que la visión periférica tiene más importancia en nuestro sistema perceptivo y mental. Estas observaciones sugieren que de una de las razones por las que los escenarios arquitectónicos y urbanos de nuestro tiempo tienden a hacer que no nos sintamos como unos forasteros, en comparación con el compromiso emocional contundente de los escenarios históricos y naturales, es su pobreza en el campo de la visión periférica. La percepción periférica inconsciente transforma la gestalt retiniana en experiencias espaciales y corporales. La visión periférica nos integra en el espacio,
mientras que la visión enfocada nos expulsa de él, convirtiéndonos en meros espectadores. La teoría, la enseñanza y la práctica de la arquitectura se han dedicado principalmente a la forma. Sin embargo, tenemos una asombrosa capacidad para percibir y captar de una manera inconsciente y periférica entidades y atmósferas complejas. Las características atmosféricas de los espacios, lugares y escenarios se captan antes de que se produzca cualquier observación consciente de los detalles. A pesar de la importancia obvia de la percepción atmosférica, esta se ha introducido con dificultad en el discurso arquitectónico. De nuevo, las investigaciones neurológicas sugieren que nuestros procesos de percepción y cognición avanzan desde la captación instantánea de entidades hacia la identificación de detalles, más que en sentido inverso. Desde que escribí Los ojos de la piel hace más de 15 años, he ampliado mi análisis crítico acerca del abandono de la esencia corpórea de la percepción, la cognición y la conciencia en 2 libros posteriores, publicados por la editorial John Wiley & Sons y traducidos por la editorial Gustavo Gili, La mano que piensa. Sabiduría, existencia y corporal en la arquitectura, 2009, edición española en 2012. Y la imagen corpórea, imaginación e imaginario en arquitectura, 2011, edición española en 2014. Introducción revisada, Washington, 20 de septiembre del 2011. El sabor de la manzana está en el contacto de la fruta con el paladar, no en la fruta misma, análogamente. La poesía está en el comercio del poema con el lector, no en la serie de símbolos que registran las páginas de un libro. Lo esencial es el hecho estético, el thrill, la modificación física que suscita cada lectura. Jorge Luis Borges. ¿Qué otra cosa podría expresar el pintor o el poeta más que su encuentro con el mundo? Maurice Merleau-Ponty.